Es probable que siempre haya existido una cierta división de funciones entre los sexos, pero la idea de un trabajo productivo como actividad principal de los hombres y una actividad secundaria de las mujeres tiene solo algo más de 200 años. ¿Cómo evolucionó desde entonces la división sexual del trabajo? Mi nombre es Fernando Manzano, soy investigador en ciencias sociales. Bueno, vamos con este video. Es probable que siempre haya existido una cierta división de funciones entre los sexos, pero la idea de trabajo productivo como obligación primaria de los hombres y una actividad secundaria de las mujeres se considera relativamente reciente en términos históricos. En las sociedades de cazadoras y recolectoras, las mujeres trabajaban a la par de los hombres. La caza era una actividad exclusiva de los varones. Las mujeres se dedicaban a fabricar la vestimenta y la vivienda. También en la mayoría de las sociedades tribales que dependían de una agricultura sedentaria e incluso en las sociedades pastoriles más desarrolladas, las mujeres eran principalmente quienes hacían todo el trabajo en los sembrados, mientras que la alimentación y el cuidado del ganado corría por cuenta de los hombres. La contribución femenina a la reproducción material era considerada prácticamente de igual importancia a la del hombre. En aquellas sociedades premodernas, la división de funciones entre hombres y mujeres no se establecía entre trabajo y no trabajo, sino entre diferentes tipos de tareas, donde los hombres realizaban los trabajos más pesados con mayores riesgos y las mujeres las tareas que requerían menor fortaleza física. Tras la Ilustración y la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, se marcó un antes y un después en Europa. La llegada de la Revolución supuso la introducción de derechos civiles y mejoras en las condiciones de vida, pero solamente para los hombres. Las mujeres continuaban siendo ciudadanas de segunda, menores de edad ante la ley. Pero ya en aquellos años, algunas voces femeninas se alzaron en favor de sus derechos, sentando las bases que se convertirían en el feminismo moderno un siglo después. A partir del siglo XVIII, la crisis de la monarquía dio paso al desarrollo del capitalismo industrial que vino de la mano del concepto moderno de trabajo. El trabajo asociado a una responsabilidad masculina en el contexto del auge de las ciudades y el desarrollo de la industria. La percepción de un salario consideró el trabajo fuera del hogar como genuino, a diferencia de las actividades realizadas en el ámbito doméstico que no eran rentadas. Las sociedades industriales se han construido sobre el trabajo cotidiano no reconocido de las mujeres adultas, esto es, el trabajo reproductivo socialmente adjudicado al género femenino. La actividad laboral no era posible sin esta división sexual del trabajo, la cual, junto al matrimonio, es la condición de la consolidación del modelo de familia nuclear moderno. Por lo demás, esta división da cuenta de la doble presencia de la adscripción productiva y reproductiva de las mujeres. Esto explica la crítica feminista a la economía convencional, para la cual no hay otro trabajo a considerar más que el mercantil, el trabajo que se compra y vende por un salario. Las características principales del trabajo reproductivo son no tener remuneración mediante un salario, ser un trabajo eminentemente femenino y permanecer invisible incluso para quien lo lleva a cabo. En la literatura sociológica clásica predominan las posturas androcéntricas basadas en el argumento de corte natural, biologicista y también religioso. El hombre representaba el orden y la autoridad, concebido como el gran patriarca que tiene la responsabilidad máxima de garantizar la estabilidad de su familia, mientras que la mujer resulta responsable del espacio doméstico. No se justificaba su salida al ámbito público. Desde estas concepciones androcéntricas se explicaba el retorno de las mujeres al hogar después de las primeras guerras mundiales. Tal división sexual de funciones aparecen como naturalizadas, sin embargo se trata de categorías históricas y por lo tanto arbitrarias. Pero esto no ha sido aceptado por la economía convencional ni tampoco totalmente para la economía marxista, que si bien reconoce la división sexual de trabajo como la principal causa de la subordinación femenina, no considera que constituya la primera fuente de opresión y explotación económica y social, así como tampoco dio visibilidad a la subordinación femenina dentro de las industrias. Desde la perspectiva feminista,
La división sexual de trabajo estableció determinados lugares a hombres y mujeres, prescribiendo prácticas y naturalizando espacios de dominación. En particular, esto ha implicado colocar a las mujeres en situaciones de subordinación. Desde la vertiente económica, la perspectiva feminista destaca la naturaleza económica que poseen los hogares y exige extender la noción de opresión al interior de la familia, considerando la subordinación de las mujeres bajo el patriarcado como una forma de opresión anterior a la explotación de clase. Demanda reconocimiento de esa esfera oculta que es el trabajo doméstico y de cuidados. Como hemos mencionado, esto no ha sido aceptado por la economía convencional ni tampoco por la economía marxista. Pero aunque las mujeres son las responsables principales del conjunto de trabajo doméstico y de cuidado socialmente necesario, hay que analizar los distintos contenidos y significados que el trabajo doméstico y de cuidados tienen para las mujeres, en particular según su clase social. Con el advenimiento del siglo XX y la incorporación de la cadena de montaje, permitió el ingreso de mano de obra menos calificada. En un principio, a las mujeres no se les ofrecía empleo en los talleres o demás actividades productivas. En el marco del Fordismo se generalizó la familia nuclear. Esto se produjo entre fines de la década del 30 y principios del 70, que se fue extendiendo a todos los estratos sociales. La familia nuclear representa un sistema hecho imagen y semejanza del hombre, protagonizado por la figura del patriarcado. El varón se dedicó a las actividades consideradas socialmente importantes o de mayor valor, como la política, la economía, el desempeño de trabajos remunerados, entre otras. En contraposición, la mujer asumió la responsabilidad en la educación y la crianza de los hijos, en las labores domésticas y las actividades menos valoradas por la sociedad. Posteriormente se dieron progresos respecto a la igualdad entre los sexos, mediante la incorporación de muchas mujeres al trabajo industrial. No obstante, se critica la iniciativa a la adquisición de hábitos de independencia y son juzgados de promiscuidad e incompatibles con el orden doméstico. Durante la década 70 del siglo XX se transita diversas problemáticas correspondientes a la etapa posfordista, como el aumento del conflicto gremial, la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de producción, el auge de las corrientes neoliberales. Estos cambios provocaron la decadencia del trabajo industrial en confrontación con el incremento del aumento de la economía de servicios. En este contexto se produce un aumento de la incorporación de las mujeres. Son los tiempos del modelo igualitarista como reacción al modelo anterior de la subordinación. Surgen así los primeros movimientos por los derechos de la mujer, que aparecen en respuesta a las discriminaciones a las que se veía sometida la condición femenina. Reivindicaron la posibilidad de la mujer de intervenir en temas educativos, creando mayor acceso a la educación secundaria y superior, en ámbitos profesionales, jurídicos y políticos, exigiendo el derecho al voto, la posibilidad de desempeñar los mismos trabajos que los varones, avances en la independencia económica, entre otras transformaciones sociales y culturales que influyeron en el cambio de las pautas de fecundidad. Estas modificaciones incidieron en un proceso de feminización de la fuerza de trabajo. Si bien en algunos grupos sociales el empleo femenino ha sido una situación más común por la necesidad de ingresos, lo que es nuevo es el advenimiento de la libertad de las mujeres de optar entre el ámbito doméstico y el laboral, especialmente en aquellos sectores pertenecientes a los sectores medios urbanos que habían estado excluidos en la época industrial de estas tareas productivas que se realizaban fuera del hogar. En el último tercio del siglo XX, la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha tomado una dimensión que denota su irreversibilidad. Sin embargo, a pesar de haberse alcanzado la mayoría de los objetivos de los primeros movimientos por los derechos de las mujeres, la igualdad, especialmente en el ámbito laboral, económico y político, estaba muy lejos de ser una realidad. La persistente división sexual del trabajo, como estructura que separa entre trabajo productivo y reproductivo, posiciona a las mujeres en actividades informales, precarizadas y vinculadas a tareas de cuidado. Sobre estos cimientos, las mujeres se dedican al trabajo doméstico y de cuidado no porque estén esencialmente mejor habilitadas para ello, sino porque ese es el rol que impone la división sexual de trabajo a las sociedades patriarcales, capitalistas y antropocéntricas. Los empleos mal remunerados, la subcontratación y la informalidad se incrementaron en gran proporción, en línea con la llegada de las transnacionales a los países subdesarrollados y periféricos. En el marco de esta reorganización de la producción a escala mundial, en un primer momento las mujeres incrementaron su participación en el mercado de trabajo. Puede considerarse que estaban obligadas por la necesidad de suplir o complementar el ingreso masculino, pero luego han permanecido e incrementaron su participación en el mercado laboral, especialmente en el empleo público,
aumento en el cuentapropismo y como patronas, en línea con una tendencia a la diversificación de la demanda de trabajo, en sintonía con un continuo avance tecnológico en donde la economía de servicios se expande y el mercado laboral se vuelve más inestable y precario. Los avances tecnológicos permitieron a las mujeres dedicar menos tiempo a la tarea del hogar y de esta manera elevar los niveles educativos e incrementar la participación en la actividad económica. El creciente nivel educativo de las mujeres trabajadoras dio cuenta a principios del siglo XXI que superaba al de los varones. Además, se produjeron cambios en el sistema de valores y actitudes, más abierto al ejercicio de roles no tradicionales para las mujeres. Se observa un cambio en la composición del empleo, destacándose el incremento de la participación femenina en actividades típicamente masculinas. Las ocupaciones realizadas por varones se feminizan, pasan a recibir una menor valoración social y económica. Estas menores remuneraciones e inferiores condiciones del trabajo se generaliza a todos los empleos. En las últimas décadas, el aumento de la oferta laboral femenina fue muy significativo, particularmente en las mujeres en edad reproductiva y con hijos. Este incremento de la actividad económica de las mujeres se vincula también con factores demográficos y socioculturales, como una expansión de la escolaridad de la población, especialmente la femenina, el descenso de la fecundidad y la transformación de la estructura de los hogares, implicó un nuevo sistema de valores y actitudes y cambios culturales y simbólicos que afectan los roles tradicionales masculinos y femeninos dentro y fuera del hogar. Las mujeres continúan integrándose a un mercado acotado ocupacional, limitando su progreso laboral. No obstante, la brecha de participación entre hombres y mujeres disminuyó y en algunas ocupaciones aumentó la participación femenina sin que haya producido desvalorizaciones, de manera que se redujo la segregación horizontal. Sin embargo, la segregación vertical se mantiene. Se mantienen esas diferencias salariales de género de acuerdo a la calidad del empleo. La idea del contenido de este canal es que pueda resultar de utilidad, así que si te quedó alguna duda, sugerencia o crítica, hacénoslas en los comentarios y, como se suele decir, si te interesa la propuesta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.